Y ya le envío la invitación. Listo, muy bien. Buenas noches, profe Elkin Arango. Buenas noches también a las personas que se van uniendo a estas transmisiones en vivo a través de, estamos en Facebook y estamos en Instagram. Bienvenidos a este Instagram Live Educas. Profe Elkin Arango, buenas noches. Viejo Nelson, compañeros, buenas noches a todos. Bienvenidos por aquí nuevamente para que conversemos un rato. Excelente. Mientras las personas se van conectando, profe, vamos dándole la bienvenida a todos. Vayan compartiendo este en vivo, va a estar muy interesante en la noche de hoy. Vayan compartiéndolo con sus amigos, con sus compañeros, con todas las personas que crean ustedes que les puede interesar este tema. Su mamá, su papá, todas las personas que en este momento tengan o no tengan dolor de rodilla, este tema les interesará mucho. Bienvenido a las personas que se van conectando en Facebook, a las personas que se están conectando en Instagram. Bienvenidos, como es de costumbre, jueves 8 de la noche a otro Instagram Live Educas. Bueno, probamos dando un poquito de espacio para que las personas se vayan conectando. Ya son las 8:03 de la noche. Muy bien, ahora sí, profe, lo dejo saludar a las personas y que les dé la bienvenida. Viejo Nelson, no, bienvenidos a todos. Para nosotros es un placer pues tenerlos por acá y esperamos pues que nos podamos divertir ante todo y aprendamos algunas cosas que Eh, nos pueden ser importantes para la vida diaria. Excelente, profe. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante que es sobre el dolor anterior en la rodilla. En nuestras historias de Instagram, en nuestro perfil de Instagram y también de Facebook, dejamos unas encuestas sobre si los educadores físicos conocían o sabían tratar sobre este tema. Profe, la cosa estuvo como un 60-40, 60% que no lo sabían tratar y un 40% que sí lo sabían. Considero yo pues que deberían ser así como personas profesionales, fisioterapeutas o alguien que conozca más del tema, porque creo, profe, que este tema del dolor anterior de la rodilla no es mucho el dominio de nosotros los educadores físicos. Viejo Nelson, yo pienso que a mí no me extraña y me parece que es apenas normal que no lo sepan tratar, porque los educadores físicos realmente su trabajo no es hacer tratamientos, pero sí lo deberían conocer, porque la rodilla es una de las articulaciones del cuerpo humano que más se lesiona. Creo que es la que más se lesiona de todas. Y dentro de las rodillas, el dolor anterior de rodilla es muy frecuente. Y en todas las edades, en los niños, en los adultos jóvenes, en los adultos mayores, es una lesión bastante frecuente. Entonces, pero aquí estamos para que entre todos compartamos y aprendamos cosas al respecto. Y eso nos puede ayudar a que las personas sufran menos con este problema y sobre todo que les podamos hacer algo, que muchas veces la gente pasa meses, a veces pasan años y no se hace ninguna intervención frente a una cosa que puede tener un tratamiento y que puede mejorar en forma importante con lo que podemos hacer con ellos. Muy bien, profe, y muy buena esa intervención que usted empieza haciendo porque los educadores físicos debemos de tener en cuenta que nosotros no diagnosticamos y en muchas ocasiones tampoco estamos facultados para tratar. Sí, de acuerdo, sí. En eso, viejo Nelson, yo pienso que nunca va a sobrar la insistencia en el tema. Es que cada uno desde su área debería aportar para lo que está formado. Yo entiendo, y yo creo que ustedes también lo entienden, de que uno por el estudio que ha hecho, los casos que ha visto, es posible que conozca ciertas cosas y que uno pueda sospechar otras. Pero, por ejemplo, los diagnósticos, los educadores físicos y los entrenadores, digamos que ese no es su quehacer. Que deban conocer cuándo sospechar, por ejemplo, que una lesión está ocurriendo, eso sí, totalmente. Pero ese, digamos que ese no es, se debe apoyar en otros profesionales para los diagnósticos.
igual para los tratamientos, ¿cierto? Sobre todo lo que llamamos las intervenciones, que lo sigo viendo todavía, muchos educadores físicos que todavía por ahí mandan medicamentos. Recuerden que ese no es el quehacer de ustedes y que un medicamento, por ello que sea, puede traer complicaciones. Y cuando uno lo manda sin estar formado para eso, puede tener dificultades importantes. Entonces, pienso que los trabajos en equipo, insistimos en eso, son claves para que la gente salga mejor librada de todas sus dificultades. Sí, y recuerden que en Educas esa es la propuesta que nosotros tenemos. La propuesta del trabajo multi o interdisciplinario, que así como en muchas ocasiones lo hemos dicho en nuestros Instagram Live, así es que los equipos funcionan mejor con el médico deportólogo, fisioterapeuta, nutricionista, educador físico, cada uno en su rol, respetando obviamente todos sus límites, pero así podemos dar muchísimo mejor de nosotros y cuidar la salud de las personas. Y también, profe, para recordar el tema de hace 8 días, se hizo una encuesta en nuestro perfil y se habló, pues se preguntó sobre si se recomendaba el entrenamiento de fuerza en niños. Oh, sorpresa, que después de todo lo que hablamos, algunas personas aún no lo recomiendan. Entonces, profe, como para hacer un recorderis de esto, porque la cosa estuvo también como por ahí 60-40, 60% personas Perfecto. que sí, 40 personas que aún no recomiendan el trabajo de fuerza en niños. Yo, Nelson y compañeros, yo pienso que hay cosas que requieren mucho tiempo. Lo que pasa es que también entiendo que las mentes de los seres humanos no es fácil a veces de cambiar ciertos paradigmas que hay por ahí andando. Desafortunadamente todavía creemos en cosas no muy sin evidencias, por ejemplo, sino que todavía seguimos creyendo mucho en las cosas que se transmiten de persona a persona o de generación en generación. Todavía nos toca mucho el folclorismo y nos toca mucho la opinión, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros vamos a las evidencias, no hay evidencias que nos digan no haga trabajo fuerte con los niños, no. De hecho, la mayoría de las cosas que logramos encontrar, los estudios que hay con niños que son difíciles de hacer. Recuerden que hacer investigación con niños no es fácil, porque muchos comités de éticas no los permiten, hay muchos investigadores que no se atreven a hacerlo por el tipo de población que son, y que muchas veces los papás no permiten que los niños participen en esos trabajos y ese tipo de cosas. Pero lo que tenemos hoy mmm, no nos permite decir que el ejercicio de fuerza es dañino para los niños. Antes, al contrario, tiene muchísimos beneficios, que de ellos hablamos hace 8 días, incluso ahí nos quedamos cortos porque puede que lo más probable es que haya otros beneficios que ahí no tratamos, y hay otros que hay que no se conocen. Pero yo pienso que no deberíamos seguir basando las acciones que hacemos con otras personas por la opinión, ¿cierto? Yo pienso que la opinión debería ser el último eslabón, porque hay muchas cosas que no conocemos, también lo entiendo. Por ejemplo, en medicina, nosotros tenemos muchos trastornos de la salud que no los conocemos suficientemente bien. Hay otros que no tenemos tratamientos adecuados. Nos acabó de pasar con el COVID. El COVID es un trastorno bastante nuevo, nosotros no lo conocíamos, nos tocó conocerlo muy rápidamente en estos últimos 2 años, conocerlo rápido, pero no tenemos tratamiento todavía. Entonces tenemos que aceptar esas cosas. Entonces, cuando eso ocurre, hay veces toca pegarse de los expertos, pero que eso sea el último eslabón, no el primero. Y sobre todo cuando sí tenemos evidencia que nos muestra que sirve. Entonces yo creo, Nelson, que esa es la tarea, aunque nosotros sigamos, los que estamos metidos en este paseo, intentemos llevarle un mensaje distinto a las personas y seguramente cada vez eso va a calar más en la mente de los profesionales que trabajamos en actividad física y ejercicio y en deporte y donde están involucrados los niños. Entonces yo pienso, Nelson, que eso es romper esa barrera, hermano, que eso a veces no es fácil. Muy bien, profe. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que nosotros, profe, como lo hablamos en nuestro Instagram Live pasado, estamos como en un limbo. Los educadores físicos todavía pareciera que nos desempeñáramos en esa área de la educación física, pero muchos nos desempeñamos en el área de la salud. Y todavía pareciera ser que eso no está como muy, muy claro. Sí, bien, Nelson, pero mira que esa dificultad no solamente es de los educadores físicos. Yo realmente pienso que
que en medicina, por ejemplo, que uno pensaría que muchos médicos trabajan y hacen su práctica profesional desde la ciencia, y no es así, ¿cierto? Yo diría que la mayoría de los profesionales de la salud trabajan desde la opinión en muchas cosas y desde las creencias, ¿cierto? Eso sigue aplicando. Hay muchos medicamentos hoy, por ejemplo, el dolor, para darles un ejemplo palpable. Hay muchos tratamientos para dolor, sobre todo para personas que tienen dolor crónico, ese dolor que ha durado 5, 10, 15 años, esas cosas, donde los tratamientos no muestran unos beneficios importantes en el dolor, pero aún así se siguen dando. Que son medicamentos que tienen muchos eventos adversos. Entonces, aparte de que usted saca la evidencia, que la evidencia está ahí para que la gente la consulte y la vea y la lea y la estudie y la desbarate si quiere, se siguen mandando muchas cosas que no tienen utilidad y que tienen un alto costo económico. ¿Cierto? Otro ejemplo así claro, la gente sigue pensando que la marca de los medicamentos es muy importante. Entonces la gente no le gusta tomar acetaminofén porque eso se lo manda las EPS en Colombia, pero sí se mejoran con el Tylenol que le manda el hijo de Estados Unidos. Con ese sí se mejora. Ujú. Y el Tylenol, cuando uno mira de abajito, dice acetato de acetaminofén. Ese sí le sirve. Pero el acetaminofén que le manda aquí la EPS, ese no le sirve. Él se mejora es con el que el hijo le manda de Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos mentalidades de ese tipo, viejo Nelson, y no te preocupes que no es un problema solamente la educación física. Es un problema de la medicina, es un problema de la psicología, es un problema de la fisioterapia. Por ejemplo, en fisioterapia hay muchas intervenciones en fisioterapia que no tienen evidencia. ¿Cierto? Por ejemplo, los vacuum. ¿Ustedes han visto los vacuum? Esos chupados que uno Ujú. se le sacan a la gente. La evidencia es muy poca. La crioterapia que tanto se usa, la terapia con frío y con calor, la evidencia es muy baja, muy bajita, muy malita, de muy mala calidad. Entonces, estamos buscando que las personas utilicen las mejores evidencias posibles, los mejores métodos posibles, pero entendemos pues que hay barreras que romper que toma tiempo que lo logremos. Muy bien, recuerde que estamos en este Instagram Live de Educas Formación. Recuerde que Educas Formación le habla sobre el ejercicio físico para la salud, también sobre deportes y tratamos de entregarle a ustedes, sean educadores físicos, entrenadores personales, entrenadores de fitness, entrenadores deportivos, toda la gama pues de labores y desempeños que hay en esta área, o no lo sea, o no pertenezca a esta área, tratamos de darle una pincelada de todo lo que involucra el ejercicio físico para la salud y en el deporte también. Recuerde que hemos venido hablando sobre muchos temas, profe, como lo hicimos, como hablamos sobre fuerza y composición corporal, hablamos sobre HIIT y composición corporal, hace 8 días hablamos sobre entrenamiento en niños, hace 15 hablamos sobre entrenamiento en adultos mayores, y lo que nosotros queremos es brindarle a usted un panorama amplio, que tenga un panorama muy grande, una pintura bien grande, bien fiel de lo que implica todo el ejercicio para su salud, para usted que se desempeña en esta labor. Entonces, eso es lo que queremos entregarle a ustedes en Educas Formación. Bueno, profe, no demorándolo más, sino demorando más a las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Vamos a empezar pues con una pequeña y breve descripción de lo que es la anatomía de la rodilla. Vamos a presentar por aquí para las personas de Facebook, vamos a presentar esta. ¿Hay clave, profe? Sí, Anderson, ahí la estoy viendo, claro. Ahí la veo perfecto. Listo. Y para las personas que nos acompañan en nuestro Instagram, también vamos a presentarles aquí. Ahí está en el Instagram. Vamos a presentarle ambas imágenes, profe, para que ya ahora sí, tanto en Instagram como en Facebook, tengan la posibilidad de ver ambas imágenes y usted pueda describir con mayor claridad el tema. Sí, Lionel, gracias por esa imagen, se ven súper bien. Vea, esa imagen que hay, lo que pasa es que el tema que vamos a trabajar hoy es el tema del dolor anterior de rodilla, que es bastante frecuente, como les decíamos ahorita, pero que no es tan sencillo de abordar porque
la rodilla es una articulación muy compleja. Muy compleja, es que hay muchas estructuras. Ahí hay tres huesos, el fémur, que es el de la parte superior, la tibia, que es de la parte inferior, y la rótula, que está en la parte anterior de la rodilla. El peroné, que mucha gente todavía piensa que forma parte de la rodilla, el peroné, por ejemplo, no forma parte de la rodilla. Usted mire que tiene esos tres huesos, como tejidos duros, digámoslo así, o tejidos, sí, la estructura esquelética pues, de la articulación. Tiene unos tejidos blandos, que ustedes lo ven ahí en la imagen, lo que se ve blanco, son los cartílagos. Y la articulación de la rodilla, en este caso la articulación sinovial, que es esta, sinovial porque tiene una membrana sinovial y ella produce un líquido que se llama líquido sinovial, que es el que alimenta las estructuras que hay allí. Esos cartílagos son cartílagos que se pueden lesionar. En algún momento hablaremos de ello, ya hablaremos de algunas cosas. Cuando ese cartílago se daña, hoy en día no se puede recuperar. ¿Cierto? Y, por ejemplo, hay una mentira muy grande que se sigue diciendo, y es que la gente toma condroitin, la gente toma cartílago de tiburón, la gente consume un montón de cosas pensando que ese cartílago se regenera. Hasta hoy no se ha logrado regenerar los cartílagos en los seres humanos, ¿cierto? A la gente le dan supuestamente cartílago de tiburón porque es que los tiburones sí lo logran. Lo que pasa es que nosotros no somos tiburones. Lo que funciona en los tiburones no funciona en nosotros. Aunque estamos emparentados por evolución seguramente, pero estamos bastante lejos de ellos y en lo que ellos funcionan no funciona en nosotros en la mayoría de las veces. Hay unos ligamentos y ahí les queremos ofrecer a ese ligamento que hay de la rótula a la tibia, que la mayoría de la gente lo conoce como tendón rotuliano. Ese tendón no es un tendón, ese tendón es un ligamento. ¿Y por qué es un ligamento? Porque recuerden la definición del ligamento. Los ligamentos son estructuras que unen hueso con hueso. Y mire que ese tendón, entre comillas tendón, está uniendo la rótula o la patela con la tibia. Está uniendo dos huesos. O sea que él realmente es un ligamento. Así como está en la fotografía que Nilsson nos pone allí. Lo que pasa es que la mayoría de los libros de anatomía y la mayoría de los artículos hablan de tendón rotuliano, pero eso está inadecuadamente nombrado porque él es un ligamento. Y están los tejidos blandos hacia arriba, los activos que están en el tendón del cuádriceps y el músculo cuádriceps que está allí hacia arriba. Ahí no están dibujados los ligamentos colaterales, colateral medial y colateral lateral, y los que están al interior de la rodilla, que son los ligamentos cruzados, cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. Y los que separan ambos huesos, en el fémur de la tibia, que es los meniscos. Entonces, mire que la articulación de la rodilla, con esto que le acabo de contar, es una articulación bastante compleja. Entonces, la gente muchas veces se enoja que porque uno se puede equivocar con los diagnósticos y demás, lo que pasa es que hay muchas cosas que pueden doler. Y hay muchas cosas que se pueden lesionar. Y que muchas están profundas dentro de la rodilla y que no es fácil encontrar cuál es la estructura que se lesionó. Y por eso a veces nos toca recurrir a las imágenes como las resonancias o las tomografías para poderlo encontrar. En todos grandes rasgos, viejo Nelson y compañeros, esa es como una visión grande y simplista de la anatomía de la rodilla, pues por lo menos para el tema que nos trae hoy. Pero los quiero que se centren en el tendón del cuádriceps, en la rótula, el ligamento rotuliano, y ahí, aunque no se ven, en la parte anterior de la rótula hay unas bursas, que es la bursa infrarrotuliana, que son como unas bolsitas que disminuyen la fricción entre esas estructuras, hace que rocen menos. Porque ellas son las que se lesionan cuando uno tiene lesión anterior o dolor anterior de rodilla. Entonces, veo Nelson, a grandes rasgos, esa es como una visión de la anatomía de la rodilla. Así rápidamente, pero es mucho más complejo que lo acabo de contar, porque funcionalmente es bastante compleja. Y es una articulación muy estable, ¿cierto? Tanto por su forma, la gravedad y las estructuras que tiene, porque tiene unos músculos bastante potentes que la rodean. El cuádriceps,
los isquiosurales, los gastrocnemios, son músculos que rodean la rodilla y son músculos que le dan una estabilidad bastante importante. Y para nosotros es clave, porque por ahí pasa la mayoría del peso de los seres humanos o el impacto que se genera cuando caminamos, cuando corremos, cuando saltamos, todo ese peso, toda esa energía pasa por esos lugares y quizás por eso es un sitio que se lesiona con tanta frecuencia. Entonces, eso Muy más o bien, menos profe. Profe, es mi avión, Nelson. sí, profe, entonces, ¿a qué podríamos llamar, como para ir introduciéndonos en el tema, que ese es el título de nuestro live, qué podríamos llamar el dolor anterior de la rodilla? Ok. Porque ahí sí ya queda como mucho más difuso. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a definirlo? Digamos, Nelson y compañeros, que el dolor anterior de rodilla es cuando se afectan las estructuras que están en la parte anterior de la rodilla. ¿Cierto? Porque mire que la rodilla tiene, digamos, que tiene cuatro lados, digámoslo así. Tiene una cara lateral, tiene una cara medial, tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. La cara anterior es la que está formada por esos que les dijimos ahorita. Está formada por la rótula y una cosa grande que llama el mecanismo extensor de la rodilla, que el mecanismo extensor de la rodilla es el tendón del cuádriceps y el cuádriceps, la rótula y el ligamento rotuliano. Esas tres estructuras es lo que conforman el mecanismo extensor de la rodilla. Entonces, cuando cualquiera de las estructuras que está allí, bien sea el tendón del cuádriceps, bien sea la rótula, bien sea el ligamento rotuliano, o las bursas que hay ahí, las bolsitas, incluso hay una grasa ahí detrás del ligamento rotuliano, una grasita que llama grasa de Hoffa. Cuando cualquiera de esas estructuras se lesiona o se altera, puede generar dolor, y es lo que se conoce como dolor anterior de rodilla. Entonces, casi que podríamos decir que el dolor anterior de rodilla es una forma genérica de hablar de estas causas del dolor de rodilla, dolor anterior. Ya nos tocaría hablar de cada una de ellas. ¿Cómo se llama cuando se lesiona la rótula? ¿Qué nombre le da cuando se lesiona el, el tendón, el tendón del cuádriceps? ¿O cómo se llama cuando se lesiona el ligamento rotuliano o la grasita de Hoffa? O esas bursas que hay ahí. Entonces, el dolor anterior, ya como para resumir, es una manera de referirse a las estructuras anteriores de la rodilla que se lesionan y que producen dolor. Y recuerden que el dolor no es una lesión, que todavía veo unas personas que piensan eso. El dolor no es una lesión, el dolor es una manifestación de que un tejido no está funcionando bien y el dolor aparece como un mecanismo de protección. Hay veces el dolor no es muy bueno quitarlo del todo, porque cuando la gente se le quita el dolor, tiene la percepción errónea muchas veces de que ya está curado y que puede ir a hacer actividad física, actividad deportiva sin ninguna dificultad. Y muchas veces no ocurre eso. Entonces, básicamente, Nelson, esa es la definición que tenemos de dolor anterior de rodilla y pronto ahorita hablamos un poquitico de las lesiones más frecuentes que se dan allí. Profe, entonces, teniendo eso en cuenta y como usted lo decía ahora, como es una articulación compleja, entonces vemos que el diagnóstico también es igualmente complejo. Claro, Nelson, total. Nosotros en medicina utilizamos unas herramientas de diagnóstico cuando las personas tienen algún tipo de alteración. Una herramienta que tenemos que es muy poderosa es la historia clínica. Yo siempre, y eso me lo enseñaron pues desde que estaba estudiando y lo he corroborado con el tiempo, es que cuando uno hace una buena historia clínica, tiene el 80 o el 90% del diagnóstico. Y no ha tocado al paciente. Y por ejemplo, si uno es un entrenador o si uno es el médico de un equipo, o uno es el preparador físico de un equipo, o es el fisioterapeuta de un equipo, o de un deportista, si uno conoce los mecanismos de lesión, solamente viendo el mecanismo usted ya puede sospechar qué estructura se lesionó. Solamente con el mecanismo, conociendo cómo es que esa estructura se lesiona. Por ejemplo, cuando hay un estrés en valgo, o sea, cuando la rodilla está apoyada y el pie está apoyado y la rodilla se va para adentro.
Cuando uno va corriendo que lo golpean en la parte lateral de la rodilla y la rodilla se va hacia adentro. Cuando ocurre ese mecanismo, hay varias estructuras que se pueden lesionar. Se puede lesionar, por ejemplo, el ligamento colateral medial, se puede lesionar el menisco, sobre todo el menisco lateral, y se puede lesionar el ligamento cruzado anterior. Mire que con un solo mecanismo hay 3 estructuras muy importantes de la rodilla que pueden lesionar. Entonces uno con la historia clínica y con el mecanismo de la lesión tiene muy avanzado el diagnóstico. Pero como es complejo, como Nelson lo acaba de decir, hay veces nos toca utilizar ya unas pruebas, un examen físico, que hay veces duele. Pero que ese examen físico tiene un problema, es que tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad en muchas ocasiones. ¿Qué significa eso? Sensibilidad es que la prueba dé positiva en la gente que está lesionada. Y especificidad es que la prueba dé negativa en la gente que no está lesionada. Entonces muchas veces las pruebas tienen falsos positivos y tienen falsos negativos. O sea, hay pruebas en la rodilla que usted hace la prueba, se produce el signo que está buscando, por ejemplo, que haya dolor, y la prueba es falsa positiva. O sea, dio dolor, pero el individuo realmente no tenía la lesión. O pueden aparecer pruebas falsas negativas. Que yo le hago la prueba no da nada, yo me quedo tranquilo que esa persona no tiene ninguna lesión, y mentiras que sí. Tenía roto el ligamento cruzado anterior o tenía roto un menisco y uno no lo detectó con la prueba. Entonces ahí cuando nos toca ya utilizar otras herramientas, entonces están las resonancias, están las ecografías, están las tomografías, que son como los exámenes que más utilizamos ahí. Que algunas de ellas tienen la dificultad del costo, ¿cierto? Que en nuestro medio muchas de esas pruebas tienen un costo relativamente alto, por lo menos para el poder adquisitivo que tenemos los colombianos. Una puede ser por 800.000 pesos, una resonancia, 900.000 pesos, 600.000, pues depende de dónde se lo haga. Pero que para mucha gente eso es un costo relativamente alto. Entonces, de acuerdo, viejo Nelson, el diagnóstico muchas veces es complejo, ¿cierto? Y que para que usted tenemos un sistema de salud que no funciona bien. Usted necesita una resonancia y se la hacen a los 3 o 4 meses después de que usted la necesite. Entonces, la atención no es oportuna en muchas veces. Entonces, el diagnóstico muchas veces no es tan sencillo como la gente cree. Exacto, profe. Entonces, ahí tenemos en cuenta que lo primero que debemos tener es respetar pues como esa parte, ese trabajo del médico en este caso, que tenga un buen diagnóstico, que nos dé a ciencia cierta qué es lo que tiene la persona, profe. Todavía no entramos los educadores físicos ahí, todavía estamos lejos de hacer algún tipo de intervención ahí. Entonces, mientras vamos apareciendo más adelante, sigamos, profe, con cuáles podrían ser las causas de ese dolor anterior de rodilla. Ya usted mencionó anteriormente algunas, pero cuáles podrían ser más o menos las más frecuentes. Ajá. En general, viejo Nelson y compañeros, la rodilla y el dolor anterior de rodilla, en la mayoría de las veces, son lesiones crónicas por sobreuso, ¿cierto? O sea, que son individuos que hacen una actividad repetitiva. Por ejemplo, una causa de dolor anterior de rodilla es cuando el ligamento rotuliano se lesiona. O sea, cuando hay una ligamentitis o una itis es cuando es inflamación, que es aguda, o una ligamentosis, que es una lesión crónica. De la que es crónica por sobreuso, por ejemplo, ocurre en los ciclistas. El movimiento repetido de estar pedaleando. Ustedes están viendo un Tour de Francia ahora, hoy vimos una etapa bastante emocionante, la etapa de hoy. Ese movimiento repetido durante 21 días en una sola carrera, y donde esos individuos hacen 3.600, 3.800 kilómetros, ese sobreuso puede hacer que muchos de esos deportistas hagan lesiones del ligamento rotuliano o del tendón del cuádriceps. Entonces pueden hacer tendinosis o pueden hacer tendinitis. Entonces la mayoría son lesiones crónicas por sobreuso. ¿De acuerdo? Entonces ya de acuerdo como la edad aparecen ciertas lesiones. Entonces la más frecuente, diría yo que es la que más aparece, y digo yo no, sino que los estudios lo muestran, es la lesión que aparece en la rótula. En la rótula hay una lesión que se llama la disfunción patelofemoral, que otros conocen como condromalacia rotuliana, que es más frecuente en las mujeres, y es más frecuente en las mujeres relativamente jóvenes.
Porque las mujeres, acuérdense que las mujeres son rodillas patiapartadas. O sea, las mujeres fisiológicamente tienen un valgo mayor. O sea, las rodillas, los extremos inferiores parecen una X. Tienen una cadera, una pelvis ancha, que es para lo del favorecer el canal del parto y que y la especie se pueda mantener. Y como tiene una pelvis ancha, para poder compensar y equilibrar el cuerpo y el centro de gravedad, las rodillas se juntan en el centro, abajo. Y después los pies vuelven y se abren. Eso es para mejorar el sustento y no perder el equilibrio fácilmente. Eso hace que las chicas tengan la rótula, cuando el cuádriceps se contrae, se tire hacia afuera. O sea, en la imagen que ustedes están viendo allí, hacia donde está el peroné, la rótula se va hacia afuera. Y eso hace que la rótula roce con el fémur. O sea, el cartílago del fémur roza contra el cartílago de la rótula. Y eso produce, primero, un reblandecimiento del cartílago. Y a medida que eso va avanzando, ya el cartílago se comienza a desgastar hasta que llega a un punto en que literalmente se pela el cartílago. O sea, ya no, el hueso queda pelado. O sea, roza hueso con hueso. O sea, una condromalacia rotuliana puede terminar en una artrosis de rodilla. Y aparece más en las mujeres. ¿Listo? Y ya saben, pues, la principal razón cuál es. Las otras cosas que tienen que ver con esa lesión, tienen que ver, por ejemplo, los giros, tienen que ver el alto impacto. Eso hace que esas lesiones sean más frecuentes. Entonces, una lesión bastante frecuente es esa de la condromalacia rotuliana o disfunción patelofemoral. Esa es bastante frecuente. La segunda, yo creo que en frecuencia, son las lesiones del ligamento rotuliano. O sea, las que se conocen como tendinitis rotuliana, que ustedes ya saben que son ligamentitis o ligamentosis. Y que tienen que ver mucho con las actividades de impacto y con salto. Por ejemplo, son muy frecuentes en fútbol, son muy frecuentes en baloncesto, son muy frecuentes en jugadores de voleibol, donde hay saltos frecuentes de levantarse y aterrizar, y que lo hacen sobre superficie dura la mayoría de las veces. Entonces, eso es una lesión frecuente. Y queda tanto en niños como en adultos. Entonces, cuando es en niños y se afecta la unión de donde el ligamento rotuliano se pega al fémur, perdón, a la tibia, como están viendo ahí en la imagen. Ustedes no sé si han visto los niños que se les forma como una bola ahí en ese lugar y que les duele mucho cuando los tocan o les duele mucho cuando se arrodillan. Es una cosa que se llama Osgood-Schlatter, que en los niños es bastante frecuente. En los niños que juegan fútbol, los niños deportistas es mucho más frecuente en ellos. Y que muchas veces la gente se asusta porque eso produce mucho dolor, produce mucha discapacidad, los niños no pueden jugar, les baja el rendimiento físico, eso pasan muchas cosas con esa lesión. Y que muchas veces no tenemos un tratamiento muy adecuado para mejorar ese problema. A veces nos toca esperar a que el niño deje de crecer para que ese problema desaparezca. Entonces, digamos, viejo Nelson y compañeros, que esas lesiones son como las más frecuentes que ocurren ahí. Y las otras son la lesión del tendón del cuádriceps. O sea, donde el cuádriceps se une a la rótula, que también tiene un origen muy parecido a las que se presentan cuando se lesiona el ligamento rotuliano. O sea, que generalmente son por sobreuso y son por saltos o por movimientos repetidos. Esos, digamos, son que son como las más frecuentes. Hay otras que si querés más adelante hablamos de ellas, de las otras lesiones que ocurren ahí. Muy bien, profe, entonces ya hablamos sobre el diagnóstico, sobre las causas, entonces pues vamos escalando el tema de hoy y ya podríamos entrar, profe, a hablar sobre los tratamientos, sobre cómo sería pues como esa ruta de tratamiento, a ver si de pronto aquí sí ya entramos los educadores físicos y cuál podría ser nuestro papel acá. Vea, esas las lesiones en general, pero estas en particular de las que estamos hablando aquí, como casi todas son por sobreuso, algunas afectan niños, esos tratamientos son a veces bastante difíciles. Porque de hecho lo estoy viviendo ahora con un par de niños que estoy viendo, que juegan fútbol y tienen Osgood-Schlatter los dos. Pero uno de ellos tiene un dolor severo. Nosotros manejamos una cosa que llama escala de dolor, que llama EVA.
escala visual análoga de dolor. Como no hay dolorímetro, entonces tocó inventar una escala que calificara el dolor de 1 a 10, donde 1 es nada de dolor y 10 es un dolor muy intenso. Entonces esa es la percepción del dolor, y acuerden que el dolor es individual. El niño tiene dolores de 8, dolores de 9, hay veces dice que tiene un dolor de 10. Y es un niño juicioso, es un chico de 14 o 15 años que quiere jugar fútbol, le gusta el fútbol, quiere ser jugador profesional de fútbol, y el dolor no lo deja, ¿cierto? Y lo que pasa es que una de las cosas importantes para que ese dolor y esa lesión disminuya o desaparezca es que hay que disminuir las cargas de entrenamiento. Y piensen ustedes lo difícil que es decirle a un niño: mi hermano le toca dejar de jugar en el recreo en el colegio. Y muchos niños, el recreo en el colegio o el descanso que tienen, que pueden tener, en unos colegios tienen 2 descansos en la jornada, o otros pueden tener 3, de media hora, y esos chicos esa media hora se van a jugar fútbol. Les gusta piratear en todas partes, juegan fútbol en todas partes. Fuera de eso entran en su equipo, y fuera de eso compiten en su equipo, y fuera de eso juega con el equipo del barrio también. Entonces uno decirle a un niño de esos que hay que bajar la carga de entrenamiento es muy difícil. Y si para esas lesiones que son crónicas por sobreuso la carga de entrenamiento no se reduce, la probabilidad de que esos niños o esos deportistas o esas personas mejoren es muy poca, ¿cierto? Con uno de esos niños tocó, por ejemplo, casi que decirle: hermano, si usted quiere mejorar, no va a tocar que se quede quieto unos días. Pero entonces usted lo pone quieto al niño, y el niño se puso ansioso, está triste, hay cosas que ya no le provocan hacer, y eso se vuelve un problema. Se vuelve un problema para el niño, se vuelve un problema para la familia, y eso se vuelve una cosa difícil. Entonces, las lesiones crónicas por sobreuso, cuando es lesión anterior de rodilla, la primera cosa que hay que hacer es disminuir las cargas de entrenamiento. Ojo, no quitarlas, sino disminuirlas. Y ahí, por ejemplo, es clave el entrenador, es clave el preparador físico, es clave el licenciado en educación física, que ayude a que eso ocurra, ¿cierto? Porque muchas veces los entrenadores, y eso sí lo he vivido durante muchos años, decirle a un entrenador que hay que bajarle la carga a un deportista, eso es una catástrofe. Yo no sé por qué no se puede, pero no se puede. Entonces, si eso no se hace, muchachos, esas lesiones anteriores de rodilla, ese dolor va a seguir molestando en muchos de ellos. Piensen en un jugador de baloncesto que tiene una tendinitis del tendón del cuádriceps cuando se pega la rótula. O piense en un jugador de voleibol que tiene una ligamentitis del tendón del ligamento rotuliano. O piense en una muchacha, en una mujer que tiene una condromalacia rotuliana y hace taekwondo, que también me tocó una que esa fue una cosa durísima, que no están dispuestos a disminuir la carga de entrenamiento, ¿cierto? No están dispuestos a hacer eso. Entonces, lo primero es bajar las cargas de entrenamiento. Lo segundo que hay que hacer es bajar el dolor. Y para bajar el dolor hay varias herramientas. Unos están los medicamentos. Insisto, los educadores físicos, ni los fisioterapeutas, ni los nutricionistas deberían mandar medicamentos, ¿cierto? Y lo siguen haciendo. Nosotros utilizamos pagos antiinflamatorios y se utilizan durante periodos cortos de tiempo. Generalmente 3 días, 5 días, son como los tiempos. Algunas veces uno se va hasta 10 días, pero generalmente se utilizan entre 3 y 5 días. Los antiinflamatorios, que son antiinflamatorios y son analgésicos. Y lo otro es la fisioterapia, o lo que nosotros le podemos llamar ejercicio terapéutico, que eso es intentar recuperar a las personas haciendo ejercicio. Y seguramente con esa cosa de que eso se maneje bien, esos chicos o esos deportistas van a mejorar su problema. Lo que pasa es que recuerden que cuando ocurre una lesión, es frecuente que la lesión repita. Por ejemplo, si a mí ya me dio una condromalacia rotuliana, es muy probable que los síntomas, como la causa va a volver, porque es un deportista, por ejemplo, la causa va a volver, es muy probable que el síntoma o la lesión recurra, vuelva a aparecer. Entonces, hay que estar pendiente de que esas cosas se estén haciendo en forma adecuada. Y lo otro es, luego de que el chico se recupere, es montar en forma
adecuada un programa de prevención de lesiones. Que yo diría que prácticamente en Medellín, creo que yo más conozco, prácticamente ningún club, ningún equipo o ningún deportista tenía un plan serio de prevención de lesiones. Casi ninguno. Hacen cositas, pero cositas. Pero un plan un plan de prevención de lesiones prácticamente no existe. Y en algunos casos, que por fortuna son la minoría, pueden requerir manejos quirúrgicos. Por fortuna son la minoría. Entonces, mire que esa parte del ejercicio terapéutico, inicialmente lo debería se debería iniciar con un fisioterapeuta, pero digamos que la fase de vuelta a la cancha o vuelta a la práctica deportiva, ahí ya podíamos tener educadores físicos o entrenadores que lo hagan, ¿cierto? Hay varios compañeros de ustedes en educación física que se han dedicado a eso. No están formados en eso, pero digamos que se dedicaron a eso y hoy lo hacen porque en Colombia no hay formación académica en eso. Pero ahí sí lo pudiesen hacer, ¿cierto? Llegando a unos protocolos adecuados, haciendo las cargas bien y toda la carreta, se pudiese trabajar para que lleven a una persona de esas en la fase final de la recuperación. La mayoría les va bien. Hay otros que es más difícil, ¿cierto? Recuerden que la respuesta a las intervenciones es individual. Individuos responden muy bien, otros responden más o menos, otros no responden, y no falta el grupo de personas que antes empeoran, ¿cierto? Y esas cosas pueden ocurrir. Recuerden que nosotros con los seres humanos, no, o sea, yo no le puedo asegurar a nadie que usted se va a mejorar o que yo no le puedo asegurar eso. Yo lo que sí puedo hacer es que yo le voy a asegurar que voy a poner las mejores herramientas que existan para que usted se mejore, pero no le puedo asegurar el resultado, ¿cierto? Recuerden que con seres humanos nosotros no debemos prometer eso. Yo no te puedo prometer el resultado. Yo lo que te puedo prometer es que voy a hacer todo lo posible para que vos te mejores, pero no te puedo prometer que te vas a mejorar. A grandes rasgos, don Nelson, ese es el trabajo, ¿cierto? Y el trabajo de fisioterapia o el ejercicio terapéutico se basa en los que ustedes ya conocen. Las lesiones anteriores de rodilla se basan en trabajos de fuerza, que son unos trabajos de fuerza, digamos, específicos, distintos al trabajo de fuerza cotidiano. El trabajo de estiramiento. Ahí sí es muy importante. Acuérdense que alguna vez habíamos dicho que el estiramiento no es importante para prevenir lesiones, pero para tratarlas sí. Ahí sí es clave. Los trabajos de propiocepción y equilibrio son claves. Y algunos trabajos de resistencia. Entonces, mire que son las mismas cosas que utilizamos para el entrenamiento, solamente que las vamos a utilizar con fines de recuperar a alguien que tiene una lesión. En este caso, una lesión, un dolor anterior de rodilla. Ese es más o menos, viejo Nelson, así resumido, una manera de abordar el tratamiento de las personas que tienen dolor anterior de rodilla, que es parecido al que para otras lesiones también. Muy bien, profe. Y aquí usted, educador físico, entrenador de fitness, entrenador personal y persona pues que no sea de esta área fin, aquí el profe acaba de dar unas cosas claves en este tratamiento y son herramientas que usted tiene y conoce. El entrenamiento de fuerza, los estiramientos, propiocepción y los trabajos de resistencia. Entonces, recuerde que desde Educar Formación estamos muy interesados en darle a usted la mejor información para que usted en su desempeño diario, en su intervención con las personas, pueda darle el mejor tratamiento y las mejores respuestas. Eso sí, como lo acaba de decir el profe, sin prometer nada, pero sí, eso sí, obviamente haciendo su mejor esfuerzo. Profe, podríamos hablar sobre malas prácticas en este tipo de dolencias, por ejemplo, que el educador físico le diga a alguien, no, venga, yo lo recupero, venga, yo lo trato, así como así, o sí podríamos hablar de algunas malas prácticas en este dolor anterior de rodilla. Sí, viejo Nelson, mi compañero, sí, yo creo que sí hay malas prácticas, yo creo que sí. Yo creo que cuando alguien tiene una lesión, lo más importante inicialmente es saber qué lesión tiene. Porque un dolor anterior de rodilla puede ser una lesión de esas estructuras que dijimos ahorita,
O puede ser, porque uno lo localizó mal, puede ser una lesión de un menisco, o puede ser la lesión de un ligamento colateral, o puede ser la ruptura de un cartílago, ¿cierto? Entonces es primordial uno partir con un buen diagnóstico, saber qué estructura está lesionada, porque a partir de ahí es que viene la fase de recuperación y sabemos si una persona, si es un deportista, por ejemplo, si puede competir o no puede competir. Le hacemos como una especie no, un pronóstico. Uno, ¿usted qué probabilidades tiene de recuperarse? Y más o menos en cuánto tiempo tiene para recuperarse. Por ejemplo, cuando se trata de deportistas es muy importante saber cuánto tiempo se va a tardar en recuperarse. Porque no, hay deportistas que no pueden dar chico de gastarse un año recuperándose o gastarse año y medio recuperándose. Y mientras más rápido se recupere, muchísimo mejor. Entonces sí lo hay, Don Nelson, porque a mí me ha tocado verlo, desafortunadamente me ha tocado verlo en repetidas ocasiones. Yo no sé si alguna vez les conté esa historia que fue la que más me impactó. Alguna vez yo vi a un muchacho, un chico que en Medellín era un jugador de fútbol, pero tenía como algo así como 15 años o 16 años. Para todo el mundo era un prospecto del fútbol. Tuvo una lesión de rodilla. Su entrenador le dijo que cuando el pelado terminó con la rodilla completamente hinchada, su entrenador le dijo, no, vaya para la casa y lo para dentro de 15 días. El pelado se fue para la casa y lo a los 15 días. Ya estaba un poquito más deshinchado, obvio, ¿cierto? El reposo y carretas de esa, el pelado llegó con la rodilla menos hinchada, ya tenía menos dolor. Y su entrenador lo puso a jugar nuevamente. Después de 15 días de para, sin saber qué lesión tenía, el pelado volvió a jugar. Terminó el partido y el pelado tenía la rodilla otra vez completamente hinchada. Lo mandó para la casa otros 15 días. Cuando volvió, lo volvió a poner a jugar y ya la lesión tuvo otro trauma y la lesión que tuvo fue catastrófica. El pelado cuando yo lo vi tenía una lesión del ligamento cruzado anterior, tenía ruptura de los dos meniscos, tenía lesión del ligamento colateral medial, tenía lesión del cartílago. De hecho, el pelado prácticamente dio su carta de salida del fútbol. Piensen ustedes quién va a invertir en un deportista de 16 años con ligamento cruzado roto, dos meniscos rotos, ligamento colateral medial roto y cartílago de la tibia y del fémur rotos, dañados. Casi nadie. El pelado terminó retirado del fútbol y no sé en qué terminó, pero no volvió a jugar fútbol. ¿Cierto? Y seguramente eso fue una mala práctica de su entrenador, porque ese muchacho, en el primer golpe que tuvo, que es lo que yo muchas veces cuando estaba en la universidad yo les decía a los muchachos, cuando usted tenga a una persona que tenga la rodilla hinchada, inmediatamente después de un golpe, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una lesión grave en la rodilla, tiene una lesión grave. Potencialmente, ¿quién se lesionó? O el ligamento cruzado anterior o el ligamento cruzado posterior. O se pudo haber dañado un menisco. A ese muchacho, mándelo para que un médico lo vea. Pero el entrenador no hizo eso. Y ese es uno de los casos que les he contado. Yo he visto varios. ¿Cierto? Y esas malas prácticas ocurren. Que muchos entrenadores o muchas personas, no solamente entrenadores, sino que también hay masajistas, hay los que son, masajistas no, los que soban a los muchachos. Los sobanderos. Entonces lo mandan a que un médico lo vea, es cuando la cosa se complicó. Cuando vio que lo que hicieron no funcionó y el muchacho está peor, ahí sí le dicen que se vaya para donde el médico. Cuando la lesión puede estar peor de lo que ya estaba. Entonces, sí hay malas prácticas, viejo Nelson, y yo pienso que muchas de ellas son por negligencia. ¿Cierto? Son negligentes que cuando hay una lesión que yo debía haber sospechado que era grave, no hice nada para que el chico fuera adecuadamente atendido. Lo otro también, hay cosas que son por impericia. Yo no conocía mucho de eso, pero a pesar de que yo no conocía mucho de eso, yo me puse a hacerlo. ¿Cierto? Yo no sabía de recuperación, yo no sabía qué tenía y yo me puse a hacer el tratamiento. Y el pelado empeoró. O comenzó a mandar medicamentos y esas personas hacen una reacción alérgica y el pelado tiene una complicación de salud bien importante y uno puede tener algún problemas. Entonces sí hay problemas, viejo Nelson, de malas prácticas. Siempre, y no me cansaré de decirlo, siempre que ustedes tengan una persona lesionada, es mejor que ustedes lo manden para que alguien lo vea a ver qué pasó. ¿Cierto? Que ustedes por lo menos
y le indicaron a ese chico o a ese deportista o a esa persona, vaya para que alguien que esté capacitado para eso le diga a ver qué lesión tuvo y qué es lo que tenemos que hacer para que usted se mejore. Y lo otro, dijo Nelson, que me parece que es una mala práctica, que la veo con mucha frecuencia, es a una persona, por ejemplo, un deportista que tiene una lesión y tiene una incapacidad, que si vos de 15 días, de 20 días, de 3 meses, depende del tipo de la lesión que tengan, muchas veces los entrenadores los DTs de los equipos no respetan la incapacidad. Entonces, porque el muchacho está mejor, ya no le está doliendo, ya puede trotar y toda la carreta, piensan que ya puede ir a jugar fútbol, ya puede ir a jugar baloncesto, y vuelven y juegan y lo tienen lesionado en los siguientes días, lo tienen lesionado otra vez. Entonces sí hay malas prácticas, Dionis. Muy bien, profe. Digamos, llegando casi que al final de este Instagram Live, un tema muy interesante el día de hoy, hablando sobre el dolor anterior en la rodilla, un tema que todo profesional que se desempeñe en esta área del ejercicio físico para la salud y el deporte debe conocer y tener en cuenta. Profe, ya para ir terminando, recomendaciones para entrenadores. Usted desde su experiencia, desde su conocimiento, desde todo lo que le ha tocado ver y conocer, ¿qué recomendaciones nos puede dar a nosotros los profesionales del movimiento? Tío Nelson, ya, y compañero, la recomendación más importante que yo les doy es que si trabajan con personas que hacen ejercicio y trabajan con personas que hacen deporte, recuerden que es distinto trabajar con gente que hace ejercicio con gente que hace deporte, es que tengan un programa de prevención de lesiones, ¿cierto? ¿Qué cosas hago yo para que el tobillo se lesione menos? ¿Qué cosas hago para que la rodilla se lesione menos? ¿Qué cosas hago para que la columna se lesione menos? Porque hay cosas para hacer. ¿Qué calzado deben usar? Por ejemplo, hay una cosa que ocurre que a mí no me cae todavía en la cabeza. Las canchas de Medellín de fútbol casi todas son canchas sintéticas ya, la mayoría. Pero son canchas sintéticas de una grama muy cortica, ellos casi que parecen tapetes. Y los chicos siguen jugando con tache, con guayos de tache largo. No sé si ustedes lo han visto. Ese tapato no es adecuado para jugar en esa cancha. No es adecuado. Y lo siguen llevando a jugar con en esas canchas jugando con taches largos. Y no hay poder humano que haga que le recuerden a sus chicos que jueguen con tenis guayos o el zapato que es de tache corto. No sé por qué no se puede. No sé por qué no se puede. Entonces, que tengan un programa de prevención de lesiones. Lo otro es que cuando conozcan a grandes rasgos cuáles son las lesiones más frecuentes y cómo ocurren, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Y que siempre le estén preguntando a las personas que están entrenando qué molestias tienen. Y cuando haya dolores, envía a esa persona a que alguien que conozca el tema lo vea y le haga un diagnóstico a ver qué tiene. Puede que no tenga nada y usted queda tranquilo, pero puede que tenga una cosa maluca y es que queda tranquilo esa persona que tuvo el problema porque se puede recuperar en forma adecuada. Y que respeten los tiempos de recuperación. Yo pienso que esos viajes son como las sugerencias más relevantes de este tema. Excelente, profe. Recuerde que estamos en este Instagram Live, ya llegando a nuestro final, el día de hoy hablando sobre el dolor anterior de rodilla. Y antes de despedirnos, tenemos un par de invitaciones para este fin de semana. El próximo sábado 23 estaremos con Susana Sánchez desde España haciendo el lanzamiento sobre un curso que vamos a tener muy especial sobre el pie. Vamos a estar con Susana Sánchez en un Instagram Live edición especial hablando sobre la anatomía del pie, muy complementario con este tema que tenemos en la noche de hoy. Y el próximo domingo 24 a las 3 p.m. vamos a estar con Rodney Sánchez y vamos a estar con también el profe Elkin Arango. Vamos a estar en un webinar gratuito hablando sobre la ciencia en el ejercicio para la salud y el deporte. Necesidad u obligación, muy importante para que usted no se lo pierda, a ver qué es lo que tanta nos dice la ciencia, ahora que todo el mundo está hablando de basado en la evidencia científica, a ver qué tanto tiene de cierto esto necesario. Profe, tenemos una pregunta pues ya como para irnos, Claro. y nos dice Felipe Zapata,
preguntan qué piensa de las lesiones del ligamento cruzado anterior en deportes que son un riesgo, como correr al practicar y hacer dicha actividad. Sin embargo, no debería existir nunca ese tipo de lesiones en la actividad física para la salud, aunque en la realidad es otra. Dice aquí Felipe que en los deportes existen este tipo de lesiones, pero en la actividad física no deberían existir. Sí, profe, sí se pueden presentar en la actividad física tipo de lesiones como la del ligamento cruzado anterior. Sí, Felipe, gracias por la pregunta que nos haces. Sí ocurre. No es tan frecuente, pero sí ocurre. En los deportistas, en el deporte, sí, las lesiones de cruzado anterior son bastante frecuentes. Cuando uno compara a personas que no hacen ejercicio, los que hacen actividad física para la salud y los que hacen deporte, se lesionan mucho más los deportistas. Y sobre todo en ciertos deportes. En fútbol son bastante frecuentes, en baloncesto son bastante frecuentes. Hubo un tiempo cuando llegaron a Colombia, los que jugaban Ultimate se lesionaban bastante porque los giros que hacen sobre su propio eje y como no se preparaban adecuadamente para hacer el deporte, solamente trabajan la parte técnica, pero no trabajan la parte física general para eso, se lesionaban mucho el ligamento cruzado anterior en ese deporte. Entonces, en el deporte sí es frecuente que las lesiones de cruzado anterior aparezcan. En fútbol americano, por ejemplo, que ya tenemos, en rugby, que también tenemos rugby y está creciendo como deporte, también se pueden presentar con frecuencia. En actividad física para la salud no deberían ocurrir mucho, pero sí ocurren, ¿cierto? Y la mayoría de las veces puede ocurrir porque hay una técnica mal ejecutada de algún tipo de actividad. En algún momento me tocó, eso fue como el año pasado, vi una chica que tuvo una ruptura del ligamento cruzado anterior haciendo un trabajo en step. Haciendo step, bailando en step, se tropezó en forma inadecuada, hizo una hiperextensión de la rodilla y se rompió el ligamento cruzado anterior. Entonces sí pueden ocurrir. No digamos que no deberían ocurrir, pero sí debería tener una frecuencia bajita. Y yo creo que realmente la tienen. Yo creo que no tenemos mucha gente que se rompa el cruzado anterior haciendo actividad física para la salud. ¿Cierto? Pero por ejemplo en actividades como baile, en el baile se pueden presentar porque hay muchos movimientos, muchos giros, hay movimientos en valgo y en varo, donde puede llegar a que el mecanismo de la lesión ocurra. Entonces, no es muy frecuente, pero sí pueden ocurrir. Muy bien, esperamos pues Felipe que haya quedado respondida tu pregunta y bueno, profe, como ya vamos llegando al final, agradecerle a usted por habernos acompañado en la noche de hoy, darnos todas sus explicaciones, hablarnos también de su conocimiento, de su experiencia e invitar a las personas para nuestros eventos del próximo fin de semana. Live el sábado a las 2 p.m. con Susana Sánchez desde España estaremos haciendo el lanzamiento de un curso que vamos a tener en Educas Formación y el domingo vamos a estar hablando con Ronnie Sánchez y el profesor Elkin Arango sobre la ciencia en el ejercicio físico. Entonces, no recuerde que somos Educas Formación, se vienen más sorpresas, se vienen más eventos académicos que en los cuales espero que nos acompañen. Y recuerde que estos espacios son para su conocimiento, para si cabe la palabra, su disfrute y también para que juntos aprendamos, hablemos y construyamos pues mucho más red de conocimiento en cuanto al ejercicio físico para la salud y el deporte. Bueno, profe Elkin Arango, una feliz noche, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Feliz noche y nos vemos dentro de 8 días en otro Instagram Live Educas. Chao Nelson, chao mi hermano, gracias.